El envejecimiento celular o senescencia lo que produce es un estado de proinflamatorio crónico, que es nocivo para las personas. Ante el cual hay que sensibilizar al profesional de que existe, de que esto no es un fantasma, de que no se trata de un invento del paciente. Necesitamos un plan nacional, igual que hubo con la hepatitis C, por ejemplo, y se tuvo un resultado fantástico. Necesitamos que haya inversión en investigación. La primera conclusión es que el SARS-CoV-2 o el coronavirus nos induce una senescencia o un envejecimiento prematuro en los tejidos infectados para eliminar y matar a estas células envejecidas de nuestro organismo. Es decir, es aplicar todo lo que se conoce de las terapias antienvejecimiento de los últimos, vamos a decir, las últimas décadas que ha avanzado, pero de una manera espectacular. Y a nivel celular de efecto de lo que es el virus, ¿vale? Para poner simplemente en contexto, el envejecimiento celular o senescencia lo que produce es un estado de proinflamatorio crónico, que es nocivo para las personas. Entonces, este proceso proinflamatorio crónico conlleva una serie de enfermedades, aparece una serie de enfermedades que se asocian generalmente a la vejez, pero también a otro tipo pues eso, son varias enfermedades, diabetes, hipertensión, que el virus tiene un efecto realmente eh, malo y nocivo para nosotros con las células senescentes. Cuando el virus infecta una célula, en muchos de los tipos celulares se ha visto que induce senescencia. El propio virus induce senescencia. Punto uno. El segundo punto, cuando el virus encuentra una célula senescente, cualquiera que esté en tu organismo, hace que produzca más citoquinas, más factores proinflamatorios, con lo cual nos vamos acercando al efecto de la tormenta de citoquinas. Y tercer punto, todas esas citoquinas y todo su entorno inflamatorio, a su vez, produce la senescencia de células vecinas. Con lo cual tenemos un bucle amplificado de generación de senescencia y, por lo tanto, de efecto proinflamatorio. La generación o la acumulación de la senescencia celular que puede producir el COVID, dependiendo de la edad de la persona infectada y de su condición física, uno propiamente, el propio cuerpo puede eliminar estas células, ¿vale? Y puedes directamente pues, superar la enfermedad y que no tenga tanta repercusión. El problema ocurre cuando las personas tienen enfermedades, patologías asociadas o son muy mayores. Entonces, eso sí que ya empieza a haber un problema. ¿Cuál es la idea inicial de mi trabajo? Era cuando leí o entendí la relación entre la senescencia con el COVID, era usar compuestos que ya estuvieran en ensayos clínicos y que se pudieran usar de manera inmediata para la COVID-19, ¿vale? Y estos compuestos, que es lo que he dicho anteriormente, que son los que eliminan, matan las células senescentes, se llaman senolíticos. Con estos compuestos se han demostrado que incluso cogiendo o utilizando animales muy mayores, muy viejos, el uso por primera vez de estos compuestos ha mejorado tanto la morbilidad, la salud en general y ha aumentado en algo la esperanza de vida. Aunque realmente aquí lo importante, yo creo que el foco es que a cierta edad estemos con una buena salud o que podamos afrontar este tipo de enfermedades. Si luego eso ayuda a alargar la esperanza de vida, pues será estupendo, pero el efecto va a ser realmente importante. O sea, no solamente, realmente es a donde hay que dirigir este tratamiento. ¿No? Gente joven o muy joven y hasta, vamos a decir, adultos, como he dicho anteriormente, si tienes una buena condición física, hay dos vías de investigación. La primera es la continuación de este trabajo. El trabajo que he comentado se hacía a corto plazo y se analizaba el efecto del virus y también de la posible terapia con senolíticos a los 14 días de infectar, y ahí se paraba. Y ahora se acaba de iniciar una investigación financiada por la Unión Europea, un proyecto muy ambicioso, y para intentar responder a algo que todavía nadie ha hecho hasta la fecha, y es si realmente la infección por COVID afecta a la longevidad de los animales. Pretendo el desarrollo de una terapia alternativa para eliminar las células senescentes, que es mediante el uso de una vacuna.
el desarrollo de una vacuna que actuaría exactamente como los senolíticos, pero pues básicamente utilizando realmente utilizando nuestro sistema inmune, nuestro propio sistema inmune para eliminar aquellas células que realmente ya no las necesitamos, que se han acumulado de manera crónica y que nos están produciendo un efecto proinflamatorio. Creemos que esta estrategia sería más segura y más eficiente que el uso de los compuestos o los senolíticos, porque no dejan de ser compuestos que tienes que administrar de manera crónica. Y siempre hay, en este caso, siempre hay algunos efectos secundarios que conviene pues, evitar. El levantarte correctamente, los dolores te despiertan de madrugada, hay mucha sintomatología. El día a día es muy complejo para todos los pacientes, para algunos más que otros. Hay muchos estadios de la enfermedad, hay mucha gente que está encamada. El caso de otros, pues es que intentan salir adelante como pueden y se tienen que buscar la vida. Es cada vez más complicado, ¿no? Sí, hay muchos médicos que no la reconocen. Muchos médicos que les falta formación y les falta información. Es complicado, ¿no? Cuando viene algo nuevo, adaptarse al cambio es algo complejo, ¿no? Entonces, alguien que ha estudiado tantos años de medicina y con una base en la experiencia, esto no es conocido, no para nada, entonces aceptarlo es muy difícil. Pero es más difícil aceptarlo por nosotros, ¿no? Que lo estamos sufriendo y que nos merma nuestra calidad de vida, nos hace una vida muchas veces compleja de vivir. Entonces, hay que seguir visibilizando, hay que seguir apoyando y seguir intentando que las administraciones se unan y consigan hacer algún tipo de acción para que esto es algo que no se puede ocultar, no se puede esconder para nada. Yo lo veo fundamental. O sea, ya no llevamos 4 años y muchos médicos siguen diciendo que se cura con el tiempo. No se va a curar con el tiempo. Necesitamos algo grande. Necesitamos un plan nacional, igual que hubo con la hepatitis C, por ejemplo, y se tuvo un resultado fantástico. Necesitamos que haya inversión en investigación, que haya más medios para activar el mercado en torno al COVID persistente, que haya más visibilidad de la enfermedad, que no se oculte, que haya un registro de pacientes. Necesitamos tantas cosas, que eso requiere un plan estratégico nacional. O sea, se tiene que implicar el gobierno a nivel nacional, porque está muy bien, es muy difícil llevar la enfermedad en una ciudad como Madrid, pero el otro día me llamaban por ejemplo, de un pueblecito de Cuenca, un niño que tenía síntomas de COVID persistente y claro, es más complicado todavía llegar a todo el territorio. Hay mucha gente que ya ni siquiera va al médico. Cambiar el sistema de la noche a la mañana es muy complicado, y más para algo que es nuevo, ¿no? Teniendo que atender el resto. Pero si organizas bien lo que es la parte del COVID persistente, vas a quitar toda la saturación de la sanidad. Entonces, el tener unos canales, el que la gente pueda estar informada, que sepa dónde tiene que ir, que no tengas que ir a 15 visitas de médicos diferentes durante año y medio sin saber qué te pasa, sin saber dónde vas, y eso multiplicado por muchos miles de personas. Bueno, yo estoy haciendo un estudio cualitativo sobre la perspectiva del profesional médico que tiene que tratar en sus consultas al COVID persistente, al paciente con COVID persistente. Entonces, primaria tiene muy claro los criterios de derivación del COVID persistente, es decir, encontramos una atención primaria que siempre responde, pese a las limitaciones que tiene en tiempo, en profesionales, ellos responden, pero al no haber un circuito establecido de qué hacer, un árbol de decisiones, un algoritmo con respecto a estos pacientes, pues empieza un peregrinar de estos pacientes por numerosas consultas, y eso es profundamente frustrante tanto para el profesional. Por ejemplo,
el neurólogo le tarda 4 meses en ver o 5 meses en ver por niebla mental. Cuando llega el paciente, el neurólogo tiene la duda razonable de si no se trata de algún proceso vascular y tal. Entonces le pide un escáner a ese paciente. Aunque el síntoma principal del paciente sea niebla mental, siempre existen otros, aunque en menor cuantía, en menor representatividad. Es decir, siempre existe la disnea, siempre existe, casi siempre existe la astenia, el cansancio. Entonces, el paciente ve como sus síntomas quedan parcelados, estudiados solamente en un porcentaje y le abocan una prueba que tiene una demora y a una consulta sucesiva que también tiene una demora. Entonces, el paciente se encuentra con que no hay profesionales que tengan una visión integradora del COVID persistente, porque sale de la consulta diciendo, bueno, ¿y de mi fatiga qué? ¿Y de mi astenia qué? Entonces, yo creo que ayudaría el hecho de que hubiese un circuito establecido, un protocolo establecido a nivel del SERMAS, en el que el paciente con sospecha de COVID persistente se le diera una primera consulta de varias especialidades en función de los síntomas para todos los profesionales que estuvimos en esa primera ola, que como bien sabes en los hospitales éramos todos, o sea, a todos los compañeros estaban viendo COVID, casi todos, sobre todo al principio. Entonces, existe o sea, es un rechazo inconsciente, pero entendible. O sea, esa es la cosa que hay que entender, que es humano, el sentir una cierta punzada de decir, bueno, yo ya he tenido COVID para toda mi vida, ya no me volváis a hablar del COVID. Pero luego existe una realidad, que es, hay una patología que nos está siendo muy dificultoso acceder a ella por la variedad del espectro de síntomas que ofrece, ante el cual hay que sensibilizar al profesional de que existe, de que esto no es un fantasma, de que no se trata de un invento del paciente. En el COVID persistente lo que ocurre es que entre que el paciente al que le pasa todo esto es un paciente en edad media de la vida, acostumbrado a tirar para adelante, que tiene 3 hijos, 2 hipotecas, se acerca a la edad crítica en la que si el edadismo, que tal, y entonces casi ni se queja. Ya conseguir que se queje, es una queja que hay que validar y que hay que escuchar y decirle, entiendo lo que usted me está diciendo, puede contarme un poco más. O sea, partimos de ahí. En segundo lugar, bueno, habrá que estudiarlo, porque es que este paciente, aparte de un COVID persistente, esa cefalea que me cuenta, a lo mejor es que es un tumor cerebral. Igual hay que pedirle un escáner para descartar que no tenga otras cosas. O sea, me tengo que creer que ese signo y síntoma existe. Y entonces, a partir de ahí, pues iniciar un proceso de confianza con el paciente en el que ir escribiendo páginas como con cualquier otra enfermedad en medicina. Es que con el COVID persistente está montada la tormenta perfecta. Olvido institucional, en parte porque no gusta hablar del COVID. No gusta. Hay muchas cicatrices, muchas heridas, muchos móviles que sonaban y nadie los cogía. ¿Quién no tiene un familiar o un allegado que no haya fallecido por COVID?